Pero bueno saber que se escucha. Buenos días a todos, es para mí un privilegio estar aquí ya terminando la serie. Gracias a Isaac por la invitación y también por la cálida bienvenida que siempre me han dado en esta iglesia. Y bueno, puedo seguir viniendo, o sea, se termina la serie, pero si me siguen invitando yo puedo venir aquí también a compartir la palabra del Señor sin ningún problema. El día de hoy vamos a meditar en Jonás capítulo 4, pero bueno, siempre es bueno poner el libro en el contexto y voy a mencionar algunas cosas que ya había mencionado anteriormente también como introducción. La Biblia es una historia cíclica y la historia siempre se repite. Si vamos, por ejemplo, al libro de Génesis, vemos que Abraham es un hombre que es de Mesopotamia, el padre de la fe. Es de Ur de los Caldeos. Importante el término caldeo que se repite una y otra vez para referirse a los babilonios, asirios, etc. Y de Ur, Abraham sube a Harán. Abraham, que es de Ur, de la zona de Babilonia. Mesopotamia se divide en dos, a pesar de que tienen un idioma parecido. Y llegando a Harán, Dios lo llama diciéndole, deja tu tierra y tu parentela y te mostraré un lugar a donde vas a morar. Y después de eso cruza el Éufrates y baja al territorio de Canaán. Y por hambre en la tierra, Génesis capítulo 12, Abraham va a Egipto. ¿Qué pasa en Egipto? Que Abraham tiene una mujer excesivamente guapa, Faraón se enamora de ella y Dios castiga a Faraón con grandes plagas. Si se fijan, estamos viendo un lenguaje que después se va a repetir en la narrativa bíblica. ¿Por qué? Porque después Abraham vuelve a Canaán, muere ahí, pero su descendencia con Jacob baja a Egipto por hambre. Y Dios más adelante castiga a Faraón con grandes plagas. Y Moisés tiene que sacar al pueblo de Egipto, llevarlo a Canaán. Moisés no puede, lo introduce Josué. David es el que conquista todo el territorio. Después de David viene Salomón, el reino se divide y el reino del norte, las 10 tribus de Israel van a Harán, van a Siria y el sur va a Babilonia. Esto es, el pueblo sigue la ruta de Abraham a la inversa. Y eso es todo el Antiguo Testamento. Muy bien resumido. Sí. Y curiosamente, hablando de estos pueblos mesopotámicos, el Señor comisiona a Jonás para ir a predicar al pueblo, al lugar del origen original de Abraham. Vimos la vez pasada, que fue un sermón el 15 de diciembre antes de Navidad, cómo cuando nace Jesús es gente del oriente, gente de Mesopotamia la que viene a adorar a Jesús. Lo reconocen como rey. Un elemento también peculiar que coincide que tenemos la Santa Cena es que en el Antiguo Testamento, después del Pentateuco, las únicas personas que hacen pactos son reyes. Y un pacto tiene la idea de perpetuidad. Y es muy interesante ver cómo Jesús, cuando junta a los 70, a los 12 apóstoles y a los otros discípulos, Jesús hace un pacto con nosotros como rey. Jesús está obrando como rey diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y es esta idea de Jesús, el Mesías, como rey, haciendo un pacto que ahora es eterno. Y es un pacto para los gentiles, como vemos con Jonás. Y Jonás es un libro breve. El primer capítulo vemos que Dios comisiona a Jonás y Jonás no quiere ir. ¿Y qué pasa? Jonás toma una nave que lo lleva al lugar opuesto. El Señor siempre se manifiesta, despierta una gran tormenta. Y los marineros fenicios temen que van a morir. Y Jonás dice, échenme al agua y el mar se va a aquietar. Eso hacen los marineros. ¿Y qué pasa? Los marineros cuando ven eso temen a Dios y hacen votos. Capítulo 2, Jonás está en el gran vientre del pez. Y desde ahí hace una oración preciosa que vimos cómo esta oración tiene similitud con los salmos. Es poesía. Y Jonás dice algo impresionante que es el verso 9. Con voz de alabanza te ofreceré sacrificios
pagaré lo que te prometí, la salvación pertenece al Señor. Y justo cuando dice eso, y vimos las posturas teológicas, es que Jonás no está siendo honesto, a pesar de que está diciendo una gran realidad. ¿Y qué hace el pez? Lo vomita. Capítulo 3, Jonás va a Nínive. Y Nínive se nos describe como una ciudad que tiene 3 días de camino, enorme. Y solamente predica un día. Y el único mensaje de arrepentimiento es, o el único palabra de predicación es, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasa? Algo inesperado. El pueblo se arrepiente y teme al Señor. Y esto nos lleva al capítulo 4, que en vez de contemplar y maravillarse de la gran salvación que ha hecho el Señor, vamos a ver a Jonás enfadado y molesto. Un final inesperado. El libro termina con una pregunta que hace Dios a Jonás y que Jonás no da una respuesta. Y vamos a meditar en 3 puntos principales en este capítulo. Los primeros 4 versos vamos a ver una petición que hace Jonás. ¿Cuál es esta petición? ¿Cuál es el contenido de esta petición que hace Jonás? El segundo apartado vamos a ver las reacciones tanto de Dios como de Jonás. ¿Qué es lo que está aconteciendo aquí? Y el tercer punto son preguntas que se mencionan en el texto. Y antes de entrar y de meditar y escuchar la palabra del Señor, oremos, que Dios nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias por este día que nos has dado. Te pido que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, enséñanos a ver las maravillas de tu ley. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jonás, voy a leer desde el capítulo 3, verso 7, hasta el final del capítulo 4. Y el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. Si se fijan, el capítulo 4 va ligado al 3.
Sí. En el 3 vemos cómo el rey de Nínive hace lo impensable, lo que nadie se puede imaginar, que es que el pueblo predica, curiosamente, al rey de Nínive para que el pueblo se arrepienta, que clamen a Dios fuertemente, que se conviertan de su mal camino. Y hace una pregunta al rey, verso 9, ¿quién sabe si el Señor se arrepentirá y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y el capítulo termina con que Dios ve el resultado del arrepentimiento. Y en 40 días pueden pasar muchas cosas. Un poco más de un mes, donde el pueblo está orando, está ayunando, está completamente arrepentido. Y esto para cualquier evangelista, pues esto traería alegría y gozo. Qué imagen, ¿no? Qué imagen que efectivamente, y eso es lo que cada uno de nosotros cuando compartimos el evangelio procuramos anhelar, ver conversiones, ver actos de arrepentimiento, ver que las personas dejan completamente su vida pasada y se enfocan realmente en la nueva realidad espiritual y en esa vida eterna de la cual ya están disfrutando. Pero curiosamente con Jonás pasa completamente lo opuesto. Vemos que se enfada en extremo. No puede comprender cómo Dios se puede manifestar de esta forma hacia un pueblo que él considera enemigo. Interesante ver que Jonás es contemporáneo a Isaías. Hemos leído en Isaías capítulo 19, y esto ya lo vimos, pero siempre es bueno volver a repasarlo. El plan de Dios hacia los pueblos gentiles. Y en Isaías 19 se nos menciona lo siguiente, a partir del verso 21. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Interesante cómo esto es, y lo vimos, cómo esto es una respuesta a lo que pasó en el evento del Éxodo. En el evento del Éxodo, Faraón dice, ¿quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo? Y aquí vemos que efectivamente este Señor será conocido por Egipto. Herirá Jehová, verso 22, a Egipto herirá y sanará. En el Éxodo solamente hirió a Egipto, no lo sanó, pero ahora vemos que el Señor va a herir y va a sanar, y que los egipcios se van a convertir a Jehová y que Dios les va a ser clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Ya empezamos a ver que la profecía del Antiguo Testamento es que Israel da igual. El pueblo de Dios fue siempre uno. Que no es una cuestión étnica. ¿Por qué no puede ser una cuestión étnica? ¿Por qué? Porque Abraham era mesopotámico. Y él fue salvo por la fe. Y que ahora Egipto y Asiria, que son naciones que se odian, van a ser primeras antes que Israel. Verso 25, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto y el asirio obra de mis manos. Este es el mensaje. Pero curiosamente Jonás se enfada. Y no solamente se enfada, sino que ora a Dios estando enfadado. Vaya imagen, ¿no? ¿Qué tipo de profeta es este? Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Por qué? Y fíjense que Jonás sabe quién es Dios. Una cuestión peculiar que vemos en el libro del Éxodo es que no solamente Dios da a conocer su nombre a Moisés, sino da a conocer su esencia, lo que Él es. Y vemos cómo, y esto también ya lo meditamos en sermones anteriores,
cómo Dios se autodefine a sí mismo delante de Moisés. Y en Éxodo 34 vemos cómo Dios desciende en su nube de gloria a partir del verso 5 del capítulo 34 del Éxodo. Y allí mismo, en esa nube de gloria, Dios proclama su nombre, su esencia a Moisés. Y en el verso 6 dice, y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó Jehová, 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 fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios se autodefine a sí mismo y se menciona que perdona 3 grandes cosas: pecado, rebelión e iniquidad. Nosotros, como evangélicos, creemos que pecamos. ¿De qué forma? Palabra, hecho, pensamiento y omisión. Nosotros pecamos de palabra, hecho, pensamiento y omisión todos los días. Pero vemos que en el Antiguo Testamento esas 4 cosas se resumen en 3. Y aquí, antes de pasar al sermón, se leyó el Salmo 51. Y el Salmo 51 tiene un trasfondo horrible. El gran rey de Israel, el dulce cantor, el hombre que no pierde ninguna batalla, el capitán del ejército del Señor, David, que su nombre significa amado, cometió adulterio y homicidio. Y fíjense cómo empieza David este salmo. Ten piedad de mí, oh Dios. La definición de Dios, un Dios piadoso. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo que eres tú, David sabe quién es el Señor. Conforme a la multitud de tus piedades, borra, ¿qué? Mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y vemos cómo en este salmo y en el Salmo 32 las 3 cosas aparecen: pecado, iniquidad y rebelión. Y la definición de Dios. Ahora, lo interesante es que Jonás sabe quién es Dios. Y por eso dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. La diferencia es que Dios ahora no muestra misericordia a su pueblo Israel, sino a Nínive, a Siria. Por lo tanto, Dios ahora va a obrar igual. Y esto es algo que se va a ir manifestando en el resto de los profetas. El pacto anterior va a quedar de lado. Y tiene que venir un rey que haga un nuevo pacto, que incluye otra vez a las naciones. Y vemos que aquí, después de que vemos que Jonás se enfada, que Jonás sabe quién es Dios, en el verso 3 menciona algo que va a aparecer en el resto del capítulo. Jonás prefiere morir antes de ver la misericordia que Dios puede mostrar. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Impensable esto. Es un hombre que quiso morir en el capítulo 1, Dios no se lo permitió. A pesar de que quiso morir, fue rescatado por un gran pez. Ahí hace una oración hermosa, que después el pez lo vomita. ¿Es realmente consciente Jonás de lo que dice? ¿Somos conscientes nosotros de lo que decimos a veces? ¿Pensamos realmente la magnitud de las cosas que salen de nuestra boca? El impacto que pueden tener. Y es curioso que justo después Dios le responde, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Esta petición que me has hecho, Jonás, ¿tiene sentido? Y algo peculiar también de este capítulo es de que vemos que no hay respuesta. Jonás no responde a esa pregunta. ¿Cuántas veces nosotros a veces hemos anhelado escuchar la voz de Dios de forma audible?
Y Jonás estaba experimentando eso. Y vemos que no le sirvió de nada, ninguna bendición. Vemos que Dios muestra su misericordia hacia un pueblo que no lo buscaba. Y el Evangelio es para todos. Lo que sabemos hasta aquí de Jonás es lo siguiente. Primero, no obedece al llamado de Dios al inicio. A pesar de que sabe quién es Dios, no obedece ese llamado. Segundo, no intercede por los demás, prefiere dormir. Decide morir en el mar en vez de cumplir la palabra de Dios. La misión de predicación en Nínive tomaría 3 días y él solo camina un día, mencionando que en 40 días Nínive va a ser destruida. El sermón tiene que explicar también la salvación, sin embargo, vemos que en el capítulo 3 Jonás no menciona nada acerca de la posible salvación. Y Jonás decide morir porque su predicación fue exitosa. Vaya imagen. Vaya imagen. Por lo tanto, el Señor tiene que seguir interactuando con Jonás. Y esto nos lleva al segundo punto, que son las interacciones que se ven en los versos 5 en adelante, 5 al 8. Vemos que Jonás sale de la ciudad y acampa hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería a la ciudad. Imaginen la escena. A pesar de que vemos que el pueblo se ha arrepentido y que Jonás lo ha visto, Jonás quiere ver fuego del cielo. Jonás quiere que Dios realmente castigue a ese pueblo. Curiosamente, esto es algo que también vemos en otros apartados de otros libros de la Biblia. El fuego del cielo aparece en Sodoma y Gomorra, en Génesis capítulo 18. Aparece en el libro de Segundo de Reyes con la vida de Elías. Vemos en Segundo de Reyes capítulo 1, versos 10 en adelante, cuando Ocosías está buscando a Elías, Elías responde al capitán de los 50 del ejército de Ocosías: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a otro capitán de sus 50 con sus 50, esto es a 100 personas, y les habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías a los mensajeros de Ocosías y dijo: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Imágenes de juicio terrible. Sodoma y Gomorra, en época de Elías. Y curiosamente, en tiempos del Señor Jesús, Jacobo y Juan piden lo mismo. Vemos en Lucas capítulo 9, a partir del verso 51, lo siguiente. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y Jesús envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas los samaritanos no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Curiosamente, en el Nuevo Testamento los samaritanos son los descendientes de los asirios. Y al igual que con Jonás, Dios no quiere castigar a esos descendientes, a ese pueblo. Y vemos que Jonás no solamente va, sino que se monta una enramada, una campaña para provocarle sombra, y se sienta para ver lo que va a acontecer. Pero él ya vio lo que aconteció y no lo entendió. Que hubo salvación, que hubo redención.
Dios obra de formas misteriosas. Y en el capítulo 1 Dios prepara a un gran pez. Y ahora Dios, que puede crear de la nada las cosas, crea una calabacera. Pues te hiciste tú una enramada, pues yo voy a crear un arbolito. Y vemos que Dios prepara este arbolito, crece, hace sombra sobre la cabeza de Jonás, le libra de su malestar y Jonás se alegra grandemente por la calabacera. Piensa Jonás, pues si Dios está haciendo eso es de que efectivamente pues va a venir juicio. Pero ¿qué pasa? Que al día siguiente Dios, que preparó el pez, prepara un gusano, el cual hiere la calabacera y se seca. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, la misma imagen que se describe cuando se abre el mar rojo en Éxodo 14. Viene un recio viento solano y el sol hiere a Jonás y se desmaya y ¿qué? Desea morir. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás tiene sus planes frustrados. Jonás sabe que sus planes han sido frustrados. ¿No quieres ir a Nínive? Pues vas a ir. Vas a predicar a Nínive, pues la gente se va a arrepentir. Y es increíble cómo vemos los misterios de la palabra del Señor. En Génesis se nos menciona cómo los hijos de Jacob odian a uno de sus hermanos. Vaya imagen. Y lo venden, sin saber lo que va a pasar con este hombre llamado José. Y llega un momento en la vida de José que han pasado 17 años desde que fue vendido. Que José ahora tiene la oportunidad de tomar una venganza. Es como el conde de Montecristo, ¿no? Pero José empieza a hacer así como una especie de venganza broma, de otra vez voy a molestarles un poquito. Pero llega un momento en que José se da a conocer a sus hermanos porque quiere volver a ver a su padre. Y llega un momento, en el capítulo 45 de Génesis, verso 3 en adelante, que pasa lo siguiente. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Esto es el punto. Que Dios tiene un plan y lo va a cumplir. Y Dios va a proveer para ese plan. Dios provee y el hombre prevé. Y a pesar de que Jonás hace lo inimaginable, Dios va a tratar con él. Y todo parece indicar que Jonás no ha aprendido la lección, que los asirios pueden ser parte del pueblo de Dios, que Abraham viene de ahí, que incluso cuando se manifieste el Mesías va a ser gente de Mesopotamia la que va a venir a adorar al gran rey. Y ahora pasamos al tiempo donde Dios va a entablar una serie de diálogos con Jonás. Va a hacer una serie de preguntas y fíjense las respuestas.
Verso 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Este arbolito que yo creé de la nada, que te cubrió y te protegió un día. Fíjense, Jonás pasa más de un día esperando que se manifieste el fuego del cielo. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Si se fijan, el tema de la muerte aparece en el capítulo 1, aparece aquí en el capítulo 4, en el verso 2, pero en el verso 3, quítame la vida. Aparece otra vez en el verso 8, desea la muerte. Aparece otra vez en el verso 9 que Jonás desea la muerte. Qué ironía es esto, Cuando predicamos nosotros lo hacemos realmente en espíritu y verdad, buscando conversiones. Deseamos que las personas se arrepientan y dejen su vida pasada. Personas que nosotros podemos pensar que son las más miserables, pueden venir al Señor. Y vemos en el verso 10 una palabra que es clave, lástima. ¿Tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. Y este es el elemento otra vez que vuelve a la definición de Dios. Un Dios que no se cansa de mostrar y tener misericordia. Este año, de forma interesante, se cumplen 1700 años del Concilio de Nicea. Y en el Concilio de Nicea, en el año 325, es cuando se define o se formula de una forma más exacta la doctrina de la persona de Cristo. Y en ese concilio se utiliza esta frase en la cual a veces nosotros tenemos que meditar, ¿sí? Dice el concilio que por nosotros y por nuestra salvación, Cristo tomó un cuerpo humano. Fíjense, dos cosas importantes. Por nosotros y por nuestra salvación. El concepto de la salvación lo tenemos claro. Que Cristo vino a la cruz a morir por nuestros pecados. Sí. Pero por nosotros es que Cristo se encarna para mostrar empatía hacia nosotros. Esa definición de Dios, de un Dios de misericordia, la toma Cristo. La segunda persona de la Trinidad se encarna ¿para qué? Para mostrar empatía, mostrando misericordia. Y tenemos nosotros un Mesías que se puede compadecer de nosotros. ¿Por qué? Porque sabe lo que significa estar sediento, sabe lo que significa estar cansado, sabe lo que significa ser tentado, sabe lo que significa ser humillado. ¿Qué imagen tenemos? Que Cristo se encarna también para mostrar empatía y para salvarnos. Y es en ese momento donde Dios muestra piedad, misericordia y compasión. Dios muestra misericordia, piedad y compasión. Muy interesante que este libro termina con una pregunta. Una pregunta donde no se ve una respuesta. Y hay varios textos de la Biblia también que terminan con preguntas sin respuestas. Una es el libro de Lamentaciones. Termina con una pregunta que no hay una respuesta fija. Vemos a Cristo en la cruz que hace una pregunta al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hay una respuesta clara en ese momento. Y aquí, curiosamente, también este libro termina con una pregunta donde no se ve una respuesta clara. ¿Qué acontece aquí? ¿Qué pasa después? La tradición dice que Jonás muere en Nínive
posiblemente meses después de esto. Pero ¿por qué la Biblia termina de esa forma? Si vamos a Apocalipsis capítulo 7, y esto es algo hermoso que es ser creyente, ¿por qué? Porque tenemos toda la Biblia completa, no solamente el Antiguo Testamento. Vemos una imagen ahí en esta visión de Juan en Apocalipsis 7, de cada persona, tribu, lengua y nación. Sí. Vamos a leer a partir del verso 9 y quiero llegar a un punto que va ligado a esto que estamos viendo de Jonás. Apocalipsis 7 a partir del verso 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas. Asirios, egipcios, de todo. Catalanes, españoles, vascos. Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación, lo mismo que dijo Jonás. La salvación que pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Lo mismo. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, esta gran multitud, ¿sí?, que están delante del trono, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, esto es, su presencia sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol, lo que pasó con Jonás, el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Y el verso 17 es la clave. Una cuestión importante es que Jesús en los evangelios se presenta en la imagen de rey. Hemos visto que Jesús como rey es el que hace el nuevo pacto. Antes de leer el verso último de este capítulo, vamos brevemente para ver esta imagen de rey y rey pastor, que se manifiesta en otro profeta, que es el profeta Ezequiel. Y en Ezequiel 37 se nos menciona algo que Dios va a hacer, y va a resucitar a muertos. Y es la visión del valle de los huesos secos. Como Cristo, otra vez, por nosotros y por nuestra salvación, muere y resucita, vence a los 2 enemigos, al pecado y a la muerte. Pero justo después de mencionar la cuestión del valle de los huesos secos, vamos al verso 24 del capítulo 37 de Ezequiel. Porque David, la idea en los profetas es que David, un descendiente de él, va a venir. Ahora, David significa amado. ¿Y cuál es la imagen que vemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús es ungido? Este es mi hijo David, en quien tengo complacencia. Jesús es ese David. Y vemos que Dios manifiesta eso en el bautismo de Jesús. El ciego Bartimeo dice que Jesús, hijo de David, ten. La palabra misericordia otra vez se manifiesta. Y vemos aquí en el verso 24 de Ezequiel lo siguiente: mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán ¿qué? Un solo pastor. Yo soy el buen pastor, Juan 10. ¿Sí? Y debido a ese pastor que el pueblo andará en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra,
Esto es el nuevo pacto de Jeremías, impresionante. Fíjense en el verso 26, lo que vamos a celebrar. Y haré con ellos, ¿qué? Pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario, esto es mi presencia, el Espíritu Santo entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, mi presencia, y seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esta es la imagen. David va a volver, pero David va a ser rey y pastor para todos. Y tiene que haber un nuevo pacto. En el pacto del Antiguo Testamento vemos que Dios no puede, se nos menciona en Deuteronomio 24 que cuando un hombre aborrece a su mujer y le da carta de divorcio, no puede volver a casarse con ella. Pero ¿qué pasa? Que en el resto del Antiguo Testamento Dios sigue buscando a su pueblo. Pero para poder volverse a casar con su pueblo, ¿qué tiene que hacer Dios? Un nuevo pacto. Y por eso la iglesia es llamada, ¿qué? La esposa del Cordero. Porque Dios hace un nuevo pacto y vemos que aquí David se presenta como rey y como pastor. Volvemos al tema de Apocalipsis 7. Vemos que esto contiene muchos elementos que hemos visto con Jonás, pero fíjense en el verso 17 de Apocalipsis 17. Porque el Cordero, esto es Cristo que está en medio del trono, ¿qué? Los va a pastorear. ¿Y va a pastorear a quién? A todas estas naciones. Y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará, ¿qué? Toda lágrima de los ojos de ellos. La empatía. Esto es el Evangelio. Esto es la gran realidad. Esto es lo que vale la pena escuchar. Y justo hoy, y sin haberlo planeado, vamos a participar de estos elementos que nos ofrece el gran Rey. Un pacto contiene corte y sangre. Y la sangre de alguien tiene que ser derramada en los pactos de la antigüedad. Y sabemos que la sangre de Cristo fue derramada a nuestro favor. Quiero terminar con una frase. Anteriormente, y espero, es un anhelo que procuro con mis alumnos, es que en el siglo XVI y XVII varios predicadores eran poetas. Y hubo un poeta inglés que fue, incluso el rey lo comisiona para predicar en la época de la peste en Inglaterra, en el siglo XVII. Y este poeta es John Donne, y hay un libro que está en español que se llama Devociones para ocasiones de emergencia. Y él le toca estar yendo a funerales. Y tiene frases como ningún hombre es una isla, ¿por quién doblan las campanas? Que después es el título de un libro de Hemingway. Pero escuchen lo que dice con respecto a esta realidad espiritual en la cual nosotros vivimos. Meditando en la muerte, ¿sí? Y en los últimos días. Nuestro último día es nuestro primer día. Nuestro sábado es nuestro domingo. Nuestro ocaso es nuestra mañana. El día de nuestra muerte es el primer día de nuestra vida eterna. El día siguiente a ese, viene el día que me mostrará a mí mismo. Aquí nunca me vi a mí mismo, sino solamente me vi disfrazado. Allí, entonces me veré a mí mismo, pero también veré a Dios. Anhelemos eso. La salvación pertenece al Señor. No olvidemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y que Dios sigue mostrando misericordia y nos quiere llevar a un mejor lugar. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y también por la oportunidad que tenemos de escucharla. Te pido, Padre, que tú nos aumentes nuestra fe. Sabemos que a veces podemos ser y sentirnos débiles.
pero Padre, que podamos experimentar esa paz que solamente tú puedes dar. Señor, sé con nosotros, prepara nuestra mente, nuestro corazón para celebrar la partición del pan y el repartir el vino. Señor, te pido por esta iglesia, por el liderazgo, y que siga siendo un lugar que siga llevando más hijos a tu gloria. Sé con nosotros, Padre. Te lo pedimos todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.